Oigan, fíjense que finalmente me llegó mi pantalla inalámbrica adaptable para mi teléfono celular. Mi teléfono es iPhone, sin embargo, esta se puede adaptar con cualquier tipo de teléfono, ya sea Android o iPhone. Hola, soy Lorena. Y yo soy Rodrigo. En el nuevo canal Unboxia, donde estaremos probando gadgets reales para creadores reales. Oigan, pero por ahora, ¿qué les puedo decir? Sino únicamente que no se pueden perder este video. Así que empecemos. Oigan, ¿alguna vez les ha pasado que quieren hacer una grabación y les toca utilizar la cámara frontal de su celular para poder ver cómo está quedando la grabación? Aunque, a ver, todos sabemos que la cámara trasera de nuestro teléfono celular tiene muchísima mejor resolución y muchísima mejor calidad que la cámara frontal, pero simplemente no la utilizamos porque no podemos ver cómo nos estamos viendo y cómo está quedando la grabación. Ahí es donde entra este pequeño invento. Es un accesorio, es una pantalla extensible a mi teléfono celular. Ahorita les explico cómo usarla, pero ahorita, como pueden ver, puedo perfectamente ver cómo está quedando esta grabación que está siendo grabada con la cámara trasera de mi celular. Pero antes de todo, vamos a ver el unboxing. Yo les recomiendo que cuando abran el kit, cuando abran la caja, abran también esta parte de abajo de la caja. Es decir, se abre normalmente de acá, pero para que ustedes no vayan a forzar ni se vayan a lastimar sus uñas, que en mi caso ya yo me las lastimé, abran la parte de abajo también y saquen la otra caja que trae por el lado de dentro. Esta, anteriormente saqué estos dos accesorios, pero esto simplemente no podría sacarlos porque venían exageradamente compactados. Así es que quité el tape y ahora sí podemos sacar vean, con total facilidad el resto de los accesorios. Aquí tenemos el tripié, lo vamos a poner por acá. Y ahora también vamos a sacar el otro accesorio que viene igual, como les digo, vienen muy cuidadosamente resguardados. Y vamos a ver qué es lo que tiene o cómo es el accesorio que trae de este lado. Estas son las piezas que van a complementar al tripié. Esta sería la pantalla que colocaríamos en la parte de atrás del teléfono. Ahora, si nosotros decidimos utilizar alguna especie de tripié, como en este caso ya trae el tripié, entonces nosotros únicamente estaríamos colocando acá. La pantalla trae incorporado el sistema MagSafe, por lo tanto es completamente compatible con el accesorio que complementa al tripié. Luego los estaríamos armando y les muestro cómo funciona, pero la pantalla tiene un tamaño bastante portátil, muy accesible, por lo tanto estaríamos nosotros más adelante mostrándoles cómo queda cuando se la incorporamos al teléfono. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta caja. Y vamos a ver qué accesorio es el que tiene por dentro. A ver, este es el control remoto de nuestra pantalla o nuestro pequeño monitor. Vean, aquí está. Trae su cable con entrada USB-C. Ahí está. Completamente compatible con las unidades que están saliendo últimamente, sobre todo con iPhones, que en mi caso es lo que me interesa porque es lo que manejo, pero igualmente también compatible con sistemas de teléfono Android. Y este sería el control remoto, que no es nada complicado, nada complejo. Adicional, la caja del control remoto trae su propio manual de instrucciones para que podamos nosotros seguir la guía de cómo estaríamos enroscando este accesorio, que es el complemento del tripié. Lo estaríamos enroscando directamente de este lado. Vean, nada complicado, nada complejo considero yo, porque este es bastante intuitivo. A ver, vean esto. Esta perilla que tiene el tripié es para poder enroscar o desenroscar. Miren, solamente tenemos que girarla para dejar fijamente el accesorio que tiene el sistema MagSafe y ahí está, ya no se mueve. Esta perilla de acá me va a ayudar a que yo pueda movilizar o fijar al teléfono. Miren esto. Entonces me encanta porque puede girar en forma de círculo. Ahora, esto es el ángulo máximo al que baja. Vean, no baja por completo, a menos que en esta abertura que tiene el tripié nosotros lo coloquemos. Vean. Entonces yo podría lograr un ángulo de 90 grados con mi teléfono. Vamos a dejarlo fijo de forma recta, de esta manera lo vamos a dejar fijo
Es muy firme y tiene un tamaño muy portátil y bastante prudente. Si nuestro tripié deseamos que sea un poco más grande, podríamos hacerlo de esta manera, ¿ven? Muy práctico. Y nuestra pantalla, que ya trae incorporada su sistema de MagSafe, entonces la colocaríamos por acá. Y miren esto, podemos utilizar, como les repito, el lado magnético, o podemos utilizar ajustando el ancho a este lado, o la pantalla de este lado y el teléfono acá. Muy bien, hablemos un poco sobre el monitor. En la parte de acá atrás tiene la parte del imán o el sistema MagSafe para poder adaptarlo con mi iPhone. Acá tenemos la entrada de USB tipo C. Vaya, esta es la pantallita. Para encenderla tiene un botón por la parte de abajo. Ese lo vamos a mantener presionado y va a encender la pantalla. Para conectarnos vamos a ver lo que es un código QR en la pantalla. Y ese es el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña que genera. Y aparte están las indicaciones tanto para iPhone como para Android para poder duplicar nuestra pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es que con el teléfono vamos a escanear el código QR y luego lo vamos a conectar a la red. Le vamos a dar conectar. Y una vez se haya conectado, el código QR de la pantalla va a desaparecer. Eso es indicación que ya tiene un dispositivo conectado. Entonces ahora en el teléfono todo lo que tenemos que hacer es bajar el panel de notificación, darle a la opción de compartir pantalla, que es ese icono de ahí, y seleccionar el monitor SmallRig. Ok, y ahora como podemos ver ya se está duplicando la pantalla. Ahora solo tenemos que regresarnos a la cámara y como podemos ver ya tenemos la pantalla del teléfono en esta otra pantalla. Y ahora lo mejor de todo es que la podemos pegar en la parte trasera de nuestro iPhone con MagSafe y podemos vernos con la cámara trasera de nuestro teléfono, que es la de mejor calidad. Podemos vernos y utilizarla para grabar. Así que la pantalla inalámbrica se convierte en un monitor extensible para poder conectar la pantalla de mi teléfono, que refleja lo que la pantalla de mi teléfono celular está viendo en ese momento. Realmente la pantalla considero que es bastante intuitiva y muy fácil de usar. Ahora, si tienen alguna duda, también el kit, como pueden ver, ya trae su instructivo. Así es que vale la pena hacer una pequeña lectura para poder enterarse de qué es lo que debemos hacer para poder instalárselo al teléfono, aunque créanme que es bastante intuitivo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustaría que hagamos más unboxing sobre accesorios para tu teléfono y hacer grabaciones chivas, tenés que darle like a este video y nos vemos en el próximo video. Bye.